Negocios Decodificados, un programa que trata los temas más relevantes y actuales para mejorar los negocios, simplificando situaciones complejas, ayudando a tener mejor entendimiento del mundo actual de las empresas, las marcas y los mercados. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, ¿cómo estás tú? Bien, contento nuevamente de platicar contigo y un tema que creo que va a gustar a todos, ¿no? Así es. ¿Te parece entramos hablando un poquito de cuáles son las empresas que admiramos, empresas élite que nos gusta? Cuéntame un poquito cuáles son para ti algunas empresas élite. Sí, claro, fíjate que, también haciendo un antecedente de esto, hace unos días estuvimos, que nos echamos un café y estábamos platicando, salió el tema de las grandes empresas, ¿no? De empresas a las que admiramos. Sí. En base a eso, pues quisimos hacer esta dinámica de decir, bueno, vamos a hablar de algunas empresas por qué creemos que son especiales, cuáles nosotros consideramos que es especial. Y entonces dijimos, bueno, tú, Paco, escoge unas, Sí. yo voy a escoger otras, y vamos a ver si al final Coinciden hay algunas algo cosas. en común Muy de bien. esto, ¿no? Entonces esperemos que hagamos un buen análisis de esto y a ver a qué conclusiones llegamos. También queremos aprovechar en este momento, los queremos invitar a que también nos sigan por Instagram. Estamos bajo @negocios.decodificados, como quiera por aquí debe aparecer la leyenda, y también en el texto del video van a tener un link para poder seguirnos. Ahí vamos a tener mucho contenido adicional a lo que estamos presentando en este programa, y también nos va a ayudar mucho para escuchar sus opiniones, sí, para saber cuáles son sus puntos de vista de estos programas que tenemos, sugerencias, si quieren tratar algún tema en especial, pues todo ahí nos lo ponen para poder conocer un poco más de lo que ustedes opinan y tener contenido que sea de valor para la gente. Y si tuvieron alguna experiencia con las empresas que vamos a comentar, pues también que ahí nos la hagan saber y que le agreguen valor a los comentarios, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quieres que yo empiece? Mira, te quiero empezar primero lanzándote una pregunta. Ok. Para entrar en materia, ¿no? Y hablar ahí de una empresa que a mí me parece muy interesante. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que deben de estar los valores y la filosofía corporativa por encima del mercado? Ok. La pregunta es, por ejemplo, si los valores que tiene una compañía deben de ser más importantes que lo que para una empresa significa generar dinero. Sí, okay. O sea que quizá no te dejes llevar por las tendencias de lo que el mercado está ahorita opinando, hablando, demandando, si eso va a cambiar tu filosofía corporativa y tus valores. Fíjate que esa pregunta sí está muy buena, porque ahorita podríamos decir, empresas exitosas hay muchas. Sí. Muchas. Hay muchas empresas que generan mucho dinero, pero no necesariamente es una empresa que admiras, ¿verdad? Porque no solamente la capacidad de hacer dinero es la razón por la cual vas a admirar una empresa. Bueno, están estas multinacionales, pero que tal vez contaminan el mundo, claro, o tal vez hacen cosas que realmente están afectando socialmente al mundo. Entonces, ¿qué tanto puedes admirar un negocio como esos? Entonces yo creo que mi respuesta es no. Creo que es más importante el valor, lo que entrega la compañía a los clientes, a sus empleados y a la sociedad, pero pues obviamente son negocios que tienen que generar dinero, ¿no? Claro. Entonces es como que el huevo y la gallina, pero a veces poner por encima lo que estás ganando de dinero sobre los valores de la compañía puede ser riesgoso. Totalmente de acuerdo. Y por eso te hago esa pregunta, porque hay una empresa que yo admiro y que quiero traer aquí a la mesa que se llama Chick-fil-A, ¿no? Claro. Esta empresa estadounidense, ¿no? Que es una empresa que vende productos basados en el pollo, así es, ¿no? Incluso que no tengan hueso. Es muy, muy famosa su hamburguesa de pollo, ¿no? Sí, yo disfruto mucho siempre que voy a Estados Unidos. Súper famosísima, gusta mucho a los niños. Sí, claro. Chick-fil-A creo que es una empresa que le da prioridad a los valores y a su filosofía corporativa que el mercado. ¿Y por qué? ¿Hay algunos ejemplos de...? Sí, fíjate que, de entrada es una empresa que está anclada en una filosofía cristiana, ¿no? Tienen unos principios ahí anclados en esa filosofía y tienen varios códigos que a sus empleados les piden. Por ejemplo, uno bien interesante
que ellos, siempre que tú haces una orden, ya se encaja o le pides algo a alguien, algún empleado, y que tú le dices gracias, ellos te contestan es un placer, ¿no? Entonces, anclan mucho su filosofía en la cortesía. Ellos están convencidos que su empresa, los empleados deben ser muy anclados en la cortesía. Ese es un tema que me parece muy interesante. Otro tema que ellos buscan es que, por ejemplo, todos sus empleados, en el caso de las mujeres o hombres también, no tienen que tener uñas postizas, no tienen que tener esmalte porque eso consideran que pueda provocar un daño en la comida, que se les pueda caer o algo. Un tema que es bien importante y que es muy famoso esta empresa por esto, no abren los domingos. No abren los domingos. Es un poco extraño porque regularmente las familias pues los domingos lo aprovechan para salir o a pedir un alimento o algo. Y ellos cierran los domingos, ellos están convencidos que los domingos debe ser dedicado a la familia, ¿no? Y entonces pues tú vas un domingo y lo vas a encontrar cerrado, ¿no? Son algunas de las políticas que ellos tienen. Por ejemplo, no te permite tener barba, ¿no? Barba extensa. A lo mejor yo no podría ir, o al menos una barba facial extensa, porque también sienten que es un tema de imagen o que puede caer algún vello facial a la comida. Entonces, ellos tienen muy anclada esos valores, esa filosofía. Y, por ejemplo, las únicas ocasiones que ellos han abierto los domingos o que han roto su regla, ¿no? Es cuando alguna situación de emergencia lo ha ameritado. Por ahí hubo un caso de un desastre natural y abrieron las tiendas pues, para ayudar al tema del desastre natural, ¿no? O una ocasión que un niño tenía un sueño de tener un problema de salud delicado y su sueño era ir a comer y abrieron el domingo nada más para ese niño, ¿no? En ciertas ocasiones. Y esto ha generado un gran debate en Estados Unidos, ¿no? Porque también hay corrientes, ¿no? Que quizá no opinan así y que por alguna razón no empatan con esa filosofía y prefieren no ir. Simplemente no ser cristiano. O sea, tal vez tú no eres cristiano y si la empresa tiene valores súper cristianos, pues puede ser un choque. Puede ser un choque ahí, ¿no? E incluso, por ejemplo, ellos han intentado abrir algunas sucursales, intentaron abrir una en particular en Europa, y también hubo un choque cultural y hubo unas opiniones que lo veían a lo mejor una empresa muy conservadora, que no estaba, digamos, alineada a los nuevos tiempos, por así decirlo, y eso generó que no tuvieran éxito en el mercado, ¿no? O, por ejemplo, escuchaba que en el nuevo aeropuerto de Atlanta no les permitieron entrar, ¿no? Que están haciendo un concepto de aeropuerto inclusivo, aterrizado a las nuevas costumbres y filosofías, y aún así Chick-fil-A se mantiene firme. Claro. Y lo interesante de esto, y yo creo que da certeza a tu respuesta, yo opino igual que tú, yo creo que eso puede ser algo que la gente te haga, que tú admires esa empresa, no solamente el producto, que te sientas contento, y ellos no han movido su filosofía corporativa en base a la demanda del mercado. Aunque tengan protestas, aunque hay gente que no está de acuerdo, incluso hay gente que se manifiesta fuera de las tiendas o de los restaurantes. A pesar de todo eso, no se mueven y lejos de afectarle, ha sido una empresa que, por ejemplo, es la tercera más importante de comida rápida en Estados Unidos después de McDonald's y Starbucks, que ahorita también tocaremos ese tema. Y ha sido, creo, en los últimos 6-7 años, una de las empresas con mayor índice de aceptación en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que se convierte en un diferenciador. Estoy seguro que muchas familias llevan a sus hijos y sienten cierta empatía porque te atienden bien, porque hay una cortesía siempre al darte una respuesta. Incluso se desviven esos momentos de magia o wow que hablábamos en algunos capítulos anteriores. Creo que lo provoca. Entonces, traigo a la mesa, es una de las empresas que yo admiro, Chick-fil-A, que aparte me encanta su sabor, no tiene ningún artículo que no sea pechuga de pollo, es de calidad lo que te están entregando. Así es. Las papas fritas son muy famosas también, ¿no? Muy buen servicio. Aparte tienen un excelente servicio y sobre todo que sientes una atmósfera basada en sus valores, en filosofía corporativa, y yo creo que eso es lo que lo has hecho una empresa exitosa y un gran diferenciador, ¿no? Sí, fíjate que yo soy de los que considera de que todo defecto es virtud
en algunas ocasiones y todas las organizaciones tienen debilidades y fortalezas. Entonces, si lo ves desde la óptica de lo conservador que eres, pues obviamente ahí hay cosas, digamos, negativas por parte de Chick-fil-A. Eso de cerrar los domingos es radical. Yo que vengo del negocio de retail, restaurante, entretenimiento, los días más fuertes son viernes, sábado y domingo. Entonces, quitarle, ahí está el 70% del ingreso en la mayoría de los conceptos que tienen que ver con familia, y Chick-fil-A tiene que ver con familia. ¿Qué tanto será en domingo? Pues debe representar de perdido el 15%, 20% de la venta de una semana. Entonces, estar dispuesto a tener ese tipo de riesgo, sacrificio. De sacrificio, de no voy a ganar ese día, dices, uy, qué mal. Y luego, la gente que puede estar en contra de ciertos conceptos cristianos, pues que también están en contra. Pero lo que se convierte en virtud, que viene desde el líder, si no me equivoco, son de Atlanta. El corporativo está en Atlanta. Okay. Es que el mismo, el que fundó Chick-fil-A, pues era un cristiano devoto, y hay ciertas cosas del cristianismo muy, muy fuertes, muy positivas hacia el servicio, pues que es precisamente la servicialidad, ponerte primero en los zapatos ajenos, querer a tu prójimo como a ti mismo, todos estos conceptos, él los tenía, pero arraigados en su organización, arraigados en sus restaurantes, y por eso cuando tú llegas ahí, sientes esa gran amabilidad, porque se respiran esas cosas, y eso es lo que hace admirable. Entonces sí sacrifican algunas cosas, pero a cambio entregan otras. Exacto, entregan otras cosas muy buenas, que al final de cuentas como que se nivelan a nivel de los ingresos, y mientras la empresa sigue siendo rentable, pues entonces las cosas y es altamente rentable. Pues imagínate, se convirtió ya en la tercera más fuerte de Estados Unidos. Y yo creo que lo importante es, mientras te entreguen valor también en el producto, pues habrá quienes sí defiendan que no voy a consumir un producto porque no va acorde a mi filosofía, pero yo creo que finalmente también los que no tengan tan relevante este tema de la filosofía, pues reciben un gran producto de calidad, de muy buen sabor, y que pues está agarrando mucha fuerza. Y la otra ventaja, Paco, es de que son una empresa privada, no son pública. Cuando tú eres una empresa privada, tienes toda la libertad de tú poner tus reglas. Cuando te conviertes en una compañía pública, pues ya lo que rige es el valor de la acción y los accionistas. Que de hecho se han negado a ser pública por precisamente lo mismo, ¿no? por eso, porque si en el momento que te haces pública ya le van a decir tienes que abrir los domingos. Entonces, el hecho de que no se hayan convertido en una empresa pública te permite tener 100% el control de ese tipo de decisiones. Incluso también, ahorita lo recuerdo en base a tu comentario, me parece que no, si tú quieres comprar una franquicia, ¿no? O algo, no te permiten, o sea, que nada más seas dueño de un solo local. Sí. Justo también para que tengas un mejor control de calidad y una mejor atención. O sea, no puedes, yo quiero comprar 3, 4, te permiten nada más uno. Y me parece que muy interesante eso que comentas, y eso también hace que no pierdan el control de su filosofía corporativa, el hecho de que siguen siendo privada y no pública, y eso creo que los mantiene muy fuerte en el mercado. Sí, sin duda es una empresa. Entonces, bueno, pues ahí compártanos si alguien ha tenido una experiencia positiva o también negativa con Chick-fil-A, y yo es una de las empresas que me encanta, que quiero que mis hijos cuando tengan la oportunidad de comer ya una hamburguesa lo vivan, y simpatizo con algunos de los conceptos que ellos ofrecen. Muy bien, Paco. Ahora yo voy a hablar de la empresa Apple. Muy bien. Prácticamente todos conocemos la empresa de estos celulares, computadoras. Es una empresa que pues ya está arraigada en nuestra cultura. Desde que iniciaron siendo como la empresa rebelde. En aquel entonces los fuertes eran IBM y luego eventualmente surgió Microsoft, que eran como que empresas tecnológicas más cuadradas, y Apple siempre ha sido como que el más rebelde, el que trae un espíritu más aventurero que estas otras compañías. Y bueno, para decir de lo exitosos que son, en el 2018 Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que cotiza en la bolsa en ser valorada en más de $1 billón. Entonces es una empresa que genera bastante dinero, y ahorita ya damos más o menos por hecho los inventos que tuvieron. Sí. Pero yo quisiera, sobre todo a la generación joven, que tal vez ya vivió con los productos de Nació Apple, con ellos. Exactamente. A ellos les quiero poner en perspectiva los hallazgos tan radicales que sacaron ellos, los productos que sacaron,
y lo quiero hacer empezando por el iPod. Es un artefacto que ahorita ya está pasado de moda, ya está descontinuado, pero cuando salió en el mercado fue un exitazo y les voy a explicar por qué, y se los voy a explicar a través del calvario que era en los 80s de poseer una canción. Sí. O sea, yo les voy a explicar a la gente, a los que tienen arriba de 35 años se van a acordar de lo que les digo, y a los de abajo van a aprender de lo difícil que era poseer una canción. Yo que fui niño y teenager de los 80s, era una bronca, y sobre todo que a mí me gusta mucho la música, era una bronca cuando escuchabas una canción, sobre todo si te gustaba la música rock, ¿no? Porque en el radio, que era lo que se escuchaba antes, en el radio tal vez pasaba mucha música en español, ¿no? José José, Timbiriche y todo ese tipo de cosas. Pero de repente escuchabas una canción en inglés y no sabías cuál era. Entonces dices, oye, esa canción está bruta, está padrísima. ¿Qué hago? ¿Cómo la obtengo? Entonces te esperabas a que después de que la canción terminara, que el locutor diría, acabamos de escuchar y pues ahí te esperabas y al final, el nombre, quién la canta, y no le decían, y te ponías así como el meme de José José cuando se pone así todo, y te esperabas hasta que por fin consiguieras cuál era el nombre de la canción. Entonces ya consigues el nombre de la canción, pero pues la viste en el radio. Ahora lo que tienes que hacer es ver cómo poseer esa canción, cómo comprar lo que en aquel entonces eran los cassettes. Y ponerte a grabar. Yo me acuerdo que mi hermana siempre estaba con la grabadora y esperando que saliera para grabarla, ¿no? Exactamente. Entonces se oía mal y tal vez la agarrabas mocha. El comercial con la voz del locutor, exactamente. Y entonces, bueno, pues si quieres poseer, si no alcanzas a grabarla, quieres poseerla. Y entonces, pues el primer reto era descubrir cómo se llamaba la canción. Ya sabías cómo se llamaba la canción y ahora el reto era conseguir el cassette. En aquel entonces de los 80s no se importaban los cassettes, se tenían que producir en México. Entonces era una bronca porque estaba muy limitado la cantidad de cassettes que habían de música de rock en inglés. Incluso en aquel entonces estaban traducidas al español. No se me olvida que había el disco de Def Leppard, una canción muy famosa de Def Leppard, la de Pour Some Sugar. ¿La cantaban en español? No, en inglés, pero las letras a la hora okay, de los títulos y todo eso. Entonces, la canción de Pour Some Sugar on Me, traducida, se llamaba Endúlzame. Entonces, decía, oye, ¿cómo? O sea, ni siquiera sabías si estaba la canción, te traducían todo mal los cassettes y todo. Pero bueno, la bronca es de que hubiera uno en la discoteca. Yo me acuerdo en el caso de Monterrey, antes todavía de Saharis, que era una compañía muy famosa de venta de música, estaba una de Discos y Novedades en el Mall del Valle, pero ya con el nombre así de la tienda de discos, pues te imaginarás lo limitado que estaba. Entonces llegabas y buscabas a tu banda. ¿Cómo se llamaba la tienda? Discos y Novedades. Discos y Novedades. Sí, okay. O sea, cero marketing. Y entonces, pues habían bien poquitos cassettes de rock. Entonces te tenías que esperar a ir a Estados Unidos. En el caso de los que vivimos en Monterrey, pues estás cerca de Texas. Pero cuando fueras a Estados Unidos, ir a una tienda de discos allá a ver si estaba el cassette. Entonces estamos hablando que en ese lapso tal vez te debías de tardar como 1 mes o 2 meses de poder poseer esa canción con ese cassette. Y definitivamente era algo súper complicado. Entonces, y bueno, después llegó el CD, que el CD tuvo algunas ventajas, ¿no? De que ya no tenías que andarle adelantando toda la canción. Antes de adelantarle un cassette, tenías que esperar como 40 segundos en que se acabara la canción, y ya el CD, pues ya nada más le picabas una vez y ya. Pero también era una bronca, porque eso ya me tocó ya en la edad donde yo tenía automóvil y todo, y manejabas, y ahí tenías pues toda la discoteca atrás de todos los CDs que tenías. Entonces típico que, no sé, estabas escuchando alguna canción de Pearl Jam o algo así, y de repente alguien te dice, oye, ahora pon Nirvana. Uy, pues qué friega, y ahí andas buscando atrás dónde estaba el CD. Todo es un relajo. Y después llega Steve Jobs con Apple y se le ocurre inventar, ya existía el MP3, pero al final de cuentas no se consumía en un lugar como un Walkman
que también era una frega tener un Walkman o un Discman, que es básicamente lo que tenías para escuchar con audífonos. Entonces imagínate estar haciendo ejercicio con una cosa que pesaba 1 kilo y andabas corriendo de lado, con el músculo del lado derecho más fuerte que el izquierdo. Y llega el iPod de este tamaño, Sí. y la frase tan interesante del eslogan que decían 1000 canciones en tu bolsillo. Que eso es lo que le hizo diferente justo al MP3, ¿no? Que era más fácil que la gente entendiera 1000 canciones a tantos megabytes o gigabytes de memoria, ¿no? La gente no entendía, no traducías, oye, aquí cuánta música puedo meter, pero si te dices 1000, pues le mencionas que es mucha, una ¿no? Entonces, cantidad grandísima. es la forma de venta. Entonces, transformó totalmente la manera en la que escuchábamos música nosotros. Ya no tenías que tener esa discoteca atrás, sí. Ya no tenías que hacer tantas cosas, ya todo estaba ahí. Entonces, fue un fenómeno mundial cuando logró salir al mercado Apple con su iPod. Y luego llegó el iPad, que es prácticamente lo mismo, sí. Pero con los libros. Tener igual, es una friega tener una biblioteca llena de libros, y ahora los podías tener todos en una pantalla de este tamaño, pero que aparte podías navegar el internet, porque ya también existía el Kindle para aquel entonces, pero era solamente para libros. Y el iPad era para tener libros, pero aparte navegar en internet, revistas, etcétera. Entonces cuando vas en el avión, pues ya tenías ahí un chorro de libros. Ahora pueden ser como 1000 libros desde la palma de tu mano, totalmente revolucionó la manera en la que leemos. Y luego, después, viene el iPhone. El iPhone antes era solo, los teléfonos celulares, antes nada más podías hablar por teléfono y ya. Y llega el iPhone y termina siendo el iPod y el iPad, todos juntos en un teléfono, y entonces ahora cambia tu vida totalmente, porque ahí puedes entretenerte, ahí puedes aprender, ahí puedes trabajar tantas cosas. Entonces, podías ya ahora, si la fiesta de fin de semana en tu casa estaba aburrida, ponías la música en tu iPhone. Si se convirtió en el mejor acompañante del ser humano en el baño, o fue un pacificador especial de los papás para los niños, para que ya no llore el bebé. Sí. Entonces, ese es el gran valor. Y si a mí me preguntas por qué es especial Apple, es porque logró tocar la vida de las personas y cambiarla. Eso es lo que lo hace de tener un valor súper importante. Un intangible, ¿no? Claro. O sea, en el momento donde pueden cambiar tu vida, en ese momento te vuelves especial. Y bueno, hablando de las características de Apple, pues una de las características principales fue Steve Jobs, su fundador, que obviamente fue una persona que casualmente dicen los que trabajaban con él, ya sean proveedores o empleados, de que era un cretino. O sea, era una persona difícil que podía decirte, ¿sabes qué? Tu idea está horrible, mejor vete. Así era. Entonces, era de alguna manera muy transparente y muy cruel, pero al mismo tiempo era un gran visionario. Era una persona que, si no era el mejor ingeniero, porque no lo era, no era el mejor de los ingenieros, había muchos mejores dentro de Apple, él sí tenía la visión de saber hacia dónde iban las cosas, o al menos de aventurarse a decir, vamos para allá. Y era un gran comunicador. O sea, las primeras veces que yo conocí de un director general haciendo presentaciones de productos, de lanzamiento. Fue con Steve Jobs, ¿no? Él sí, y era un maestro para generar suspenso, presentar, decirte, llevarte sobre el nuevo producto, y lo hacía enfrente de una audiencia, ¿no? Que veían cómo platicaba todo esto, y luego de repente devela el producto y encuentra formas de hacer que el producto no se vea tecnológico, sino que se vea lo de las 1000 canciones desde en tu bolsillo. Y luego cuando trae todo el mundo fascinado y parece que ya acababa, siempre decía, y hay algo más que te quiero decir, y luego sacaba una sorpresa más. Entonces era un experto comunicador en las cosas que hacía. Entonces eso es como que probablemente una de las cosas importantes de las empresas es tener un gran líder, sí. como también en el caso de Chick-fil-A, seguramente el fundador tenía todos estos valores y esta
esta personalidad que puede arraigar. Y bueno, esa es una parte de lo que hace Apple importante. La otra... Oye, pero no, ahorita que me acordé, incluso a mí me ha pasado, o sea, soy tan leal a Apple que me ha pasado que cuando vas a cambiar de teléfono, que a veces te llega otra marca que puede tener mejores atributos, tecnología, siento que cambiar, como que estoy, no sé, traicionando esa cultura o esa pasión que tengo por Steve Jobs. Yo también soy un apasionado de Steve Jobs, pero me hizo fanático. Claro. O sea, me convirtió en su fanático y yo creo que eso fue también lo que logró en su audiencia y en su comunidad, ser fanático de una marca por lo que te ofrece en cuanto a experiencia también. Sí, incluso se hizo un estudio hace tiempo en Alemania sobre el cerebro de las personas en estos aparatos donde te meten y evalúan tu cerebro y todo. Se me acaba de olvidar cómo se le llama ese nombre, pero es donde revisan cómo está tu cerebro. Y se les mencionaba que describieran a la marca Apple y a otras que describieran, creo que era la marca Samsung. Okay. Entonces era muy interesante ver cómo cuando describían la marca Samsung hablaban, se encendían las partes del cerebro lógicas, y cuando se hablaba de Apple se encendían las partes del cerebro emocionales. Okay. Entonces ahí habla sobre cómo Apple ha tenido la capacidad de llegar más allá que una marca común a la parte emocional, y eso es lo que genera ese tipo de sensaciones como las que tú dices. Es decir, parece que estoy traicionando a una marca porque ha tenido esa capacidad de llegar emocionalmente a las personas. Sí, la verdad es que yo creo que hay un antes y un después desde que Steve Jobs crea esto y que crea la marca, que crea el concepto, y yo creo que es una fuente de aprendizaje de cómo comunicar para todos los emprendedores. O sea, muchos se basan en la estructura del pitch que tenía en su momento Steve Jobs, ¿no? Y como bien dices tú, de cómo comunicar esos eventos masivos donde lanzaba y aventaba un tweet y que mañana voy a presentar esto, y creo que hay un antes y un después, ¿no? Totalmente. Otra cosa muy buena de Apple es de que tienen un motivo claro. O sea, es más allá de lo que decías de generar dinero, tener un motivo muy importante de existir. La historia de Steve Jobs en general es muy interesante porque por una parte él funda Apple sin ser el director general, pero lo funda porque sabe que había gente que tenía más conocimiento que él, y después de un tiempo el consejo corre a Steve Jobs de Apple. Entonces está bien raro que la empresa que tú fundaste te corra. Bueno, entonces termina estando un tiempo fuera. Crea su propia marca Next de computadoras, se mete a Pixar también. Eso es un tema también muy interesante en los inicios de Pixar, y luego finalmente a Apple empieza a ir mal y vuelven a invitar a Steve Jobs, ahora sí como director general, y Apple estaba mal. O sea, las acciones estaban bajando, estaba súper en problema. Y una de las primeras cosas que hizo Steve Jobs fue lanzar una campaña que se llama Think Different, muy padre. Luego hablamos de esa campaña, y reunió a su equipo de trabajo para presentarle esta campaña de Think Different. Y quiero compartir un extracto de lo que él dijo en esa presentación para poder visionar lo que él tenía en su mente. Dice: la marca Apple claramente ha sufrido en esta área durante sus últimos años y necesitamos traerla de regreso. La forma de hacerlo no será hablando de velocidad o de tarifas, no se trata de hablar de bits o de megahertz, no es hablar de por qué somos mejor que Windows. Nuestros clientes quieren saber quién es Apple y qué representamos, dónde cabemos en este mundo. Y lo que nos define no es hacer cajas para la gente que haga su trabajo. Apple es mucho más que eso. Apple, en su núcleo, en sus valores centrales, es que nosotros creemos que la gente con pasión puede cambiar al mundo para hacerlo mejor. La gente puede cambiar este mundo para bien, y aquellas personas que son lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que en realidad lo hacen. Y entonces eso es un ejemplo muy claro de cómo él pensaba que eran más que una empresa que hacía computadoras. Era una empresa que quería cambiar la vida de la gente, y obviamente lo mostraron.
hay mucho que hablar, ¿no? De Apple, de Steve Jobs. Hay películas ahí, yo creo que seguramente muchos ya lo han visto, Sí. pero ahí pueden ver también mucho la historia de Steve Jobs y de cómo ha trascendido Apple, ¿no? Sí, no, y al final de cuentas también tener la cultura de innovación, pues ya hablamos de todos los productos que hacían. Es un referente. Pero otra cosa que también olvidamos de la gran trascendencia de Apple es de que Steve Jobs era un obsesionado por la simplicidad. Antes, cuando tú abrías un producto tecnológico, había un instructivo que parecía Biblia, con Antiguo Sí. Testamento y Nuevo Testamento que tenías que... Acá fue de los primeros productos tecnológicos que tú abrías la caja y se abría como si fuera un regalo, padrísima, y con una hojita de casi prende y Sí. disfruta. Entonces él buscaba mucho eso. También cuando en su segunda vuelta, recuerdo que fueron de las primeras computadoras que integraron las bocinas El a todo la en- el computadora. todo en uno. Sí, porque antes las bocinas estaban afuera y Sí. las tenías que comer. Entonces, y lo hacía él por buscar esa simplicidad. Dice, a la gente le tienes que dar las cosas lo más sencillo posible, ya con el software, ya con todo, y no tener que pasar por esas broncas. Entonces él buscaba mucho la simplicidad, y la otra cosa es de que era súper exigente. Sí. Él era una persona que era tal vez muy clarividoso, donde era muy transparente y te decía cuando algo estaba mal, pero lo hacía porque quería sacar lo mejor. Y muchas veces decía, vamos para allá, y había gente que no creía. Había gente que dice, no, sabes que lo que me estás pidiendo es imposible. Y se ponía en un carácter intransigente, pero lo lograba. Y sí podía. Y por eso terminó agarrando el respeto de su equipo de trabajo y de todo el mundo, porque era una persona que no se conformaba, que quería sacar lo mejor de lo mejor, y para él algo bien no era suficiente. A él no le gustaban los productos buenos, tenían que ser productos extraordinarios, y por eso seguimos hablando de él. Totalmente. Y para terminar más, cerrar un poquito con esa frase o con esa historia, me impactó una vez que lo entrevistaron y que le preguntaron cuál es el invento, para él cuál era el mejor invento que se había creado para el hombre. Y él dice, para mí el mejor invento, pues todo el mundo esperaba que a lo mejor iba a decir sus productos o el internet o algo. Dijo, el mejor invento que se ha creado para el hombre es la muerte. Dice, porque cuando sabemos que tenemos una temporalidad, podemos tener nuestras metas, podemos poner nuestros sueños y buscar cumplirlos. Dijo, si no tuviéramos esa temporalidad, al menos aquí en la Tierra, va a ser la creencia que cada quien quiera, creo que no lo lograríamos. Entonces me pareció muy interesante esa filosofía y hay mucho que estudiar acerca de Steve Jobs. Así es. Ahora, cambiando de tema, vámonos a otro, pero también cuando platicamos, Paco y yo, de hablar de empresas élite, Sí. quisimos no cerrarnos solamente al negocio per se o a un producto tecnológico, sino abrirnos lo más que pudiéramos de abarcar, pues tal vez equipos o grupos, algo más que también fueran un ejemplo de empresas élite, que tal vez no son convencionales que vemos nosotros como empresa, pero generan dinero y generan ingresos. Entonces, no sé si tienes ahí en tus opciones algo que no sea una empresa per se tipo retail o algo así. Sí, traemos los Bulls, ¿no? Es la empresa... Los Chicago Los Bulls. Chicago Bulls. Siente que a mí... El equipo de Bueno, tú sabes, baloncesto, de básquet. a mí me encanta el básquetbol, ¿no? Yo soy un apasionado del básquetbol, yo jugué mucho tiempo el básquetbol. Y de hecho hace poquito salió un documental, ¿no? De Michael Jordan. Sí, el último baile, ¿no? Sí, The Last Dance. Sí. Que creo que ahí reflejó mucho de la historia de los Bulls. Y aquí yo te quiero también preguntar, para entrar en materia, si para ti es diferente un líder de una organización y un gerente comercial o un gerente general. ¿Qué diferencia ves en ambos? Pues lo que pasa es que un gerente, tal vez en teoría pueden decir que liderea a un equipo, pero pues lo liderea porque jerárquicamente en el organigrama está arriba, ¿verdad? Pero eso no significa que sea moralmente su líder. Claro. Entonces, el problema es cuando haces algo porque tengas que hacerlo, a que hagas algo porque tal vez tienes que hacerlo, pero quieres hacerlo. Sí. Y ahí es donde tal vez un líder puede hacer una diferencia, donde te mueve a hacer algo que tal vez lo haces porque crees que es lo correcto, ¿no? Entonces,
no necesariamente todos los gerentes son líderes. Bueno, y ese es el tema que quiero traer a la mesa, porque yo creo que lo que quiero destacar en esta empresa, como lo que son los Bulls, los Chicago Bulls, es la sinergia entre sus niveles. Creo que una clave del éxito de los Chicago Bulls fue poder hacer esa sinergia. Déjame si quieres, vamos nada más poner un antecedente. Estamos Sí. hablando de los Chicago Bulls, Sí. mientras Jordan estuvo en ese equipo. Sí, vamos a hablar también un poquito de antes y después, pero digamos que la parte más importante de la historia de los Bulls, pues definitivamente estamos hablando del 85, 86, al 98, 99, que justo es esa época, ¿no? Dorada. Y que muy probablemente es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Bueno, obviamente en mi pasión y en mi concepto sí lo es. Habrá gente que diga Habrá que es gente LeBron que no, James, pero yo o sí. habrá gente que diga que es Magic Johnson. Sí, o habrá pero yo gente- sigo pensando que es Michael Yo también Jordan. creo que es Michael Jordan y podemos ahorita hablar y dar algunos argumentos, pero tratándolo como una empresa, ¿no? Es lo que quiero transmitir, tratándolo como una empresa. Creo que lo relevante de esta empresa que le dio éxito fue poder lograr esa sinergia entre sus niveles jerárquicos. Fíjate, bueno, número uno, obviamente hay un dueño, existió un dueño, Jerry Rainsford, que fue el dueño de esa empresa, que poco se sabe, poco se menciona, pero pues yo creo que difícilmente puedes tener éxito en una empresa si su dueño no sabe jugar sus cartas o su equipo o no le sabe apostar al talento adecuado. De acuerdo. Y luego hay otro nivel jerárquico que incluso en el documental de The Last Dance sale como que mal librado, que es Jerry Krause, ¿no? El gerente. El gerente. Por eso el tema de ver la diferencia entre líder y gerente general. Este gerente general, yo creo, y hay muchas historias y documentos que hablan, que una de las razones por las cuales se mantuvo ahí era porque sabía lo que se necesitaba y sabía cómo conseguirlo, ¿no? Porque en el documental se veía Sí. que Jerry y Michael Jordan se No. llevaban mal. No, No, nada de más hecho- no se llevaban. Sí, no. Se llevaban Y mal. de hecho, ¿verdad? tú ves en el documental a Jordan Chocaban. que le tira, ¿no? Lo nombra chaparro, Sí, o sea, sí, hasta sí. digamos que por así decirlo, lo humilla, ¿no? Claro. Pero este cuate, hay quienes hablan lo opuesto de él y como un talento, porque como gerente general, creo que hizo su chamba y sabía lo que se necesitaba y cómo conseguirlo. Se dice que tenía muy buen ojo, que era un buen estratega, y gracias a él, pues yo creo que se pudo reclutar las piezas adecuadas para construir una organización exitosa como lo fueron los Chicago Bulls. Sí, tal vez no le cumplía todos los caprichos a Michael. Exacto. ¿verdad? Pero al final de cuentas armó un equipo muy bueno. Sí, porque parecía que hacía su alrededor función, de Michael, ¿no? ser gerente general. Sí. Y el gerente general no necesariamente tiene que cumplir, como bien decías tú, los caprichos a sus empleados, pero debe saber administrar, debe saber qué se necesita y cómo conseguirlo. Entonces creo que Jerry Krause, a pesar de que en el documental lo tachan como alguien Como el malo de la película, película, sí. creo que hizo su buena función respecto a este tema de reclutamiento y de encontrar talento. Y luego entramos a otro nivel jerárquico, ¿no? Que entra lo que es el director técnico, ¿no? Phil Jackson. Phil Jackson. Phil Jackson, que otra vez Jerry Krause lo trae, lo recluta, ¿no? Venía de estar en otro equipo, digamos, semiprofesional, lo recluta. Y Phil Jackson, pues creo que logra lo más difícil que tiene un entrenador. Hay quien dice que, por ejemplo, para dirigir al Real Madrid, por poner un ejemplo también futbolero, no ocupas tener talento, sino que supas coordinar y controlar los egos del equipo. Claro. Creo que Phil Jackson se convirtió en un experto en manejar los egos de los jugadores. Y qué difícil ha de ser cuando, por Muy ejemplo, difícil. cuando la estrella sabe Sí, lo que trae, ¿no? dos cosas, sí, o tres. La primera, que es el mejor del mundo. Sí. ¿verdad? La segunda, que gana más que el entrenador. Mucho más. ¿verdad? Mucho más, sí. Y la tercera, el impacto mundial que tiene el jugador, porque era un fenómeno. Fenómeno. En las Olimpiadas de Barcelona todo el mundo se volcaba Exacto. hacia Michael. ¿verdad? Sí, entonces el hecho de poder dirigir un equipo con una estrella como lo era Michael Jordan y que fue sumando otras piezas gracias al reclutamiento otra vez de su gerente general Jerry Krause. El hecho de poder hacerlo creo que habla muy bien, y no solamente lo manejó con los Bulls, sino también después lo hace con los Lakers, ¿no? Claro. O sea, él tuvo Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Sí, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, o sea, Muchos egos. Muchos egos, creo que supo manejarlos. Luego ya entramos a la parte, si lo vemos como nivel organizacional o empresa, a la parte operativa, que son los jugadores. Michael Jordan. Sí, y obviamente entramos con Michael Jordan, que pues era el líder del equipo, ¿no? Que, como bien lo decías, generó una pasión en una época que no había redes sociales,
¿no? Que era difícil que, en teoría ahorita, pues subes un video o los jugadores mismos narran lo que están haciendo, pero en una época donde todavía no penetraba esa forma de comunicar y Jordan logró esa pasión. En mi concepto creo que Michael Jordan cambia la forma de jugar el básquetbol, lo hace más alegre, lo hace más dinámico, lo hace más espectacular. Entonces tienes a Michael Jordan con todo lo que ya sabemos y todo lo que concierne a él, ¿no? Y antes de que te muevas más allá, creo que es importante también reconocer, de Michael Jordan hay muchos documentales también, como libros, sí. Todo. Pero él sí también se transformó. Él en un principio era una persona que sabía lo bueno que era y entonces era muy personalista por así decirlo. Sí. Y luego se topó con los Detroit Pistons, que en aquel entonces le llamaban los chicos malos. Los Bad Boys. Que siempre le ponían siempre le ganaban a los Chicago Bulls. Sí. Entonces Michael, aunque fuera el mejor jugador de toda la liga, no podía pasar contra los Detroit Pistons. Sí. Y entonces tuvo que cambiar su estrategia. Sí. Una de ellas, hacerse más físicamente mejor, más fuerte. Entonces entró a un tipo de entrenamiento que no existía en aquel entonces. De entrenamiento físico fuera del gimnasio de básquet. Y entonces aumentó su masa muscular, su cuerpo y para que los Detroit Pistons, que era un equipo muy físico, pudieran contrarrestar. A lo que hoy vemos, ¿no? Que es un juego menos rudo, tuvo que adaptarse y tuvo que hacer cosas que no hacían los demás, como el quedarse después del entrenamiento. Sí. Él tiene un método que después yo me enteré después de que jugué básquetbol para lanzar tiros libres. Entonces, bueno, volviendo al tema de analizarlo desde el punto de vista organizacional, pues tienes a un líder que resuelve, ¿no? Que siempre te da resultados y que genera pasión y que eso hace que influya en los demás. Pero luego también tienes otro chavo, otro jugador como era Steve Kerr, ¿no? Que Steve Kerr, digamos, traducido a la empresa, era el empleado analista, el superempleado. Es el que tiraba de lejos. El que tiraba de tres. Y que ahorita es entrenador. Que es el entrenador de los Warriors, ¿no? Pero viendo como estructuras de una organización, él era el superempleado, el cumplidor, el que analizaba las cosas y que te podía dar un reporte de la situación. Era el aplicado, pues. Claro. Y luego tienes al Rodman, ¿no? Que Rodman, que a lo mejor era el empleado difícil de tratar. Rodman era un jugador más rebelde. Se pintaba el pelo. Sí. Dennis Rodman incluso también fue muy controversial fuera de las canchas. También, ¿no? Sí. Pero era un tipo, de hecho, emanado de los Detroit Pistons, rudo, muy tatuado, ¿no? Pelo siempre de colores, con muchos aretes. Sí. Entonces era un jugador muy rudo, muy difícil de manejar, pero le dio un valor muy diferente al equipo que hizo que amalgamara bien, ¿no? Porque también, aunque fuera así de rebelde, era súper entregado. Sí. Era el número uno en los rebotes, entonces hacía lo que mucha gente no le gustaba hacer. Así es. El trabajo incómodo y difícil, lo hacía rudo corporal, de sacrificio, que no genera tanta, digamos, atención, pero que para efecto del juego... Pero que Steve Kerr no lo iba a hacer y que Jordan no lo iba a hacer. Claro que no. Entonces... Esa es otra pieza. Entonces, en el tema de organización o de empresa, es el empleado complicado, pero difícil de manejar, pero siempre cumplidor y que hace lo que nadie quiere hacer. Y luego tienes a Scottie Pippen, ¿no? Que fue la mancuerna ideal para Michael Jordan y que también es, traducido a la organización, es el profesional del talento, ¿no? Era el típico profesional dedicado que incluso hacía la labor hormiga, ¿no? Esa labor, ¿no? De hacer cosas silenciosas, pero que amalgamando todos estos niveles que acabo de mencionar, lo hicieron una empresa exitosa. Y que él probablemente podía ser número uno en otro equipo. O sea, Exacto. Y él aceptaba... Seguramente lo iba a hacer. Y él aceptaba su rol de ser el número dos con Michael. Exactamente. Pero se complementaban perfectamente. Sí, eso es bien importante, que él seguramente tuvo miles de ofertas para trasladarse a otros equipos, pero él permaneció ahí. Incluso también en el documental lo ponen ahí como que quería salirse porque no le pagaban lo mismo, y un tema interesante a tratar. Pero lo que quiero, digamos, resumir como una empresa exitosa, hablando como una organización, creo que ahí lo que podemos destacar es esa sinergia entre niveles, entre un dueño, un gerente general, entre un líder que es el director técnico y la parte operativa, que también entre los operativos hay liderazgos, hay cumplidores, hay gente difícil de trabajar. Pero incluso fue criticado Jerry Krause porque alguna vez declaró que los campeonatos la ganan
los ganan las organizaciones y no necesariamente, o sea, la organización, él se refería a un completo y no los jugadores. Y fue un tema que Jordan debatió y digamos que reclamó. Pero lo pongo como ejemplo, los Chicago Bulls, en una época donde incluso Jordan se involucró en la televisión, se involucró en películas, se involucró en comerciales, es decir, detonó, es un antes y un después de Jordan. Pues los Bulls, puros Air Jordan, los tenis. la comercialización de los hizo tenis, un la marca. al tener la marca de él, Y que todos, todavía existe. Todavía Todavía claro. sacan nuevos modelos. Sí, de hecho son de las marcas más vendidas todavía. Y yo creo que logró inspirar a todos queríamos ser Michael Jordan. Todo el mundo supo quién eran los Chicago Bulls. Y yo creo que como ejemplo de empresa exitosa en el ámbito deportivo, en ese periodo, porque antes pues era un equipo pero no tenía campeonatos. De hecho, los 6 campeonatos que tienen los Bulls los logró con Michael Jordan. Logró ser el equipo más ganador. Acaba de romper hace poco Warriors el número de juegos ganados. Pero lo posiciona en una época en que definitivamente hay que aprender. Si tú vas a manejar una organización y sobre todo si es de deporte, creo que hay mucho que entenderle a los Chicago Bulls. Y aparte, pues bueno, pues disfrutaba mucho el juego. Fíjate, Paco, hablando ahorita de los deportes, la NFL. ¿Tú sabes cuáles son los 3 equipos más ganadores de los últimos 20 años de la NFL? No te puedo decir ustedes, pero bueno, pues pongo obviamente a los Patriotas, ¿no? Ese es uno de ellos. Son los Patriotas, los Pittsburgh Steelers, los Acereros y los Baltimore Ravens. Sí, okay. El equipo que yo le voy. Los Ravens, esos 3. En los últimos 20 años son los que más han ganado juegos y playoffs en conjunto. Okay. ¿Qué tienen en común esos 3 equipos? Que durante esos 20 años han tenido 2 entrenadores, 2 gerentes generales, o sea, en esos 20 años, y 2 mariscales de campo. Es decir, han sido súper consistentes. Sí. Tal vez ha habido rotación en otros puestos, pero ellos se han quedado con los puestos claves. Con los puestos claves. Entonces, algo que creo yo que ayudó mucho también los Chicago Bulls y que ayudan en todas las organizaciones, porque luego si nos vamos a hablar, podemos meternos en otros temas. Las personas claves no están un año y se mueven y 2 años y se van. Las personas claves se quedan por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque encuentran esa química, esas formas, y creo que fue uno de los éxitos de Chicago Bulls, de estar con el mismo entrenador por un buen rato, con Michael Jordan y Scottie Pippen con muy buen rato. Digamos que ahí está la base y lo demás fue cambiando. Y en el caso del resto de las organizaciones así es. O sea, cuando hay mucho movimiento de gente, es difícil convertirte en algo élite o en algo legendario, porque pues precisamente esas químicas se tienen que conservar. Sí, creo que ese es un dato muy interesante y de hecho creo que se ha replicado a otros deportes. Ahorita ya lo empecé a ver en el fútbol, soccer, ¿no? Mantener una base de equipo y eso es lo que le hace el éxito. Entonces, bueno, pues los Bulls, invitar a que vean, si alguien no ha visto el documental The Last Dance. En Netflix está. En Netflix y bueno. Hay muchos libros de Michael Jordan, uno de ellos, Mi filosofía del triunfo, que pueden entenderlo todavía mejor, ¿no? Muy bien. Espero que les esté gustando el programa. Muy pronto estaremos pasando la segunda parte de Empresas Élite. Y no olviden conectarse a nuestra cuenta de Instagram en negocios.decodificados. Nos vemos pronto.